Bien, vamos a ver una variante del principio de inducción que pues básicamente toma en cuenta no solo el valor anterior para el paso en el que tenemos que demostrar la implicación, sino que toma en cuenta todos los valores anteriores o algunos de los valores anteriores al menos, pero bueno, en general decimos que son todos, ¿no? Y esto tiene sentido porque, bueno, si sabemos, aquí haciendo la analogía con las fichas de dominó, sabemos que ya se han caído todas las fichas anteriores, R menores a K, y eso implica que se caiga la ficha K, pues bueno, se va a generar también una especie de reacción en cadena, porque ahora para K más 1 sabemos que ya cayeron todas las fichas menores a K, pero también ya cayó K, porque la implicación ya lo demostró. Y así sucesivamente. También bajo la condición de que eh, la propiedad que estamos demostrando se cumpla para la ficha inicial, ¿no? Porque para la segunda ficha, pues todas las anteriores es esa primera ficha. Entonces, en este caso, para n igual a 2, pues tenemos la misma situación que en la variante original del principio de inducción. Pero ya a partir de n igual a 3, aquí es donde ya podemos empezar a considerar no solo n igual a 2, sino también n igual a 1. Entonces vamos a escribir aquí cómo queda en símbolos. Entonces para todo n en los números naturales o en el conjunto de enteros que estemos considerando, una propiedad que depende de un índice n va a ser cierta si, pues bueno, como en el caso anterior, si es válida para un valor inicial. Por ejemplo, para el valor 1. Podría ser algún otro valor, ¿no? Pero vamos a considerar 1. Si P de 1 es cierta. Y la segunda cosa que tenemos que demostrar, aquí es donde tenemos la variante, que va a ser ahora P de 1 y P de 2 y etcétera hasta P de K menos 1 implica que la propiedad es cierta para el valor K. Entonces es esto que tenemos aquí. Esta variable R pues iría tomando aquí los valores 1, 2, etcétera hasta K menos 1. Son todas las fichas anteriores. Y el valor de K pues es el que queremos verificar, ¿no? Para este valor queremos checar si se cumple la implicación. Y bueno, en caso de que el valor inicial no sea 1, pues vamos a tener algo parecido. Para generalizar un poco más, podríamos enunciar el principio de esta manera. Para todo n
mayor o igual a un n inicial, P de n es cierta, ¿sí? Pues tendríamos que ahora la propiedad tiene que ser cierta para ese valor inicial, n0 es cierta, y por omisión, pues si decimos que, por ejemplo, en este caso, la propiedad de n0, pues por omisión significa que es cierta, ¿no? Si P de n significa si P de n es cierta. Y 2. Pues simplemente vamos a considerar los valores a partir de n0 también. P de n inicial y P de n inicial más 1, que es el siguiente valor. Y así sucesivamente hasta P de k menos 1 implican a P de k. Entonces, bueno, es básicamente lo mismo, pero aquí en lugar de valor inicial 1 estamos considerando algún otro valor. Ahora, aquí podemos notar que si esta conjunción es cierta, notamos que si la conjunción, tomando este caso de aquí, si la conjunción es cierta, pues eso quiere decir que cada uno de estos valores es cierto. Entonces, en particular, esto implica que P de k menos 1 es cierta. Y entonces el principio se reduce a la variante original que observamos, porque simplemente en lugar de todo esto, pues consideramos nada más a P de k. Y a partir de aquí demostramos la implicación. Entonces, esta es una variante más general, que de hecho se puede demostrar también a partir de la variante original, que es más simple, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un ejemplo. Y para este ejemplo vamos a utilizar nuevamente a los números de Fibonacci. En este caso nos interesa demostrar la siguiente propiedad, que el enésimo número de Fibonacci es menor que 7 cuartos elevado a la n, y esto se va a cumplir para todo n, o digamos todo n en los naturales. Pero bueno, en general, ¿cómo demostramos que esto se cumple? Podríamos intentarlo usando la variante original del principio de inducción. Vamos a ver qué sucede en ese caso. Primero, pues bueno, el caso inicial, ¿cómo nos quedaría? Y bueno, vamos a decir que esta va a ser nuestra
propiedad P de n. Entonces la propiedad para el valor 1 pues sería que el primer número de Fibonacci, F1, que es igual a 1, es menor a 7/4 a la n, que vale 1, y pues 1, como ya dijimos, es menor que 7/4. Entonces la propiedad se cumple para el valor original. Ahora vamos a ver qué pasa si queremos demostrar la implicación considerando nada más a k-1. Entonces supongamos P de k-1. Es decir, supongamos que la propiedad es cierta para k-1. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que f de k-1, porque en este caso n vale k-1, es menor que 7/4 elevado a la k-1. Entonces, esta expresión es cierta bajo nuestra hipótesis de inducción. Por otro lado, tenemos que f de k es igual a f de k menos 1 más f de k menos 2, que son los dos números anteriores de la serie, y esto es por definición de los números de Fibonacci. Sabemos ya algo sobre f de k menos 1, que es menor a esta expresión. Sin embargo, a partir de estas expresiones, pues no podemos saber algo más a partir de fk menos 2, porque bueno, tenemos estas dos incógnitas, ¿no? Bueno, hay algo que sí podemos saber. No lo voy a demostrar aquí formalmente, pero la serie de Fibonacci es una serie ascendente. Siempre el siguiente valor es mayor o igual que el anterior, ¿no? Empezamos con 1, 1 y luego la suma. Como son sumas de enteros positivos, pues siempre va aumentando, ¿no? Entonces, a partir de esta expresión, podemos decir también que f de k menos 2 pues va a ser menor o igual a f de k menos 1, que a su vez es menor que 7/4 a la k menos 1. Es decir, f de k menos 2 tiene que ser menor a esta misma cantidad. Podemos utilizar estas dos expresiones para ver qué pasa con f de k. Entonces, por 1 y 2, f de k tendría que ser menor al límite superior que tenemos para este, más el límite que tenemos para este, que es el mismo. Entonces tendría que ser menor a 2 veces 7/4 elevado a la k menos 1. De aquí, ¿qué podemos deducir? Pues bueno, esta expresión es igual a 2 veces, y podemos separar la k y el menos 1, 7/4 a la menos 1, serían 4/7,
y ya nada más nos quedaría 7/4 elevado a la n, y esto es igual a 8 séptimos. Al multiplicar por 2, y nos sigue quedando 7/4 elevado a la k. Entonces, ¿qué encontramos? Que f de k tiene que ser menor a 8 séptimos por 7/4 elevado a la k. Sin embargo, 8 séptimos es mayor que 1. Y aquí a donde queremos llegar es que f de k sea menor a 7/4 elevado a la k. Es decir, sustituir k en esta expresión para con eso demostrar la implicación, y con eso completamos la demostración por inducción. Sin embargo, no podemos simplemente eliminar este valor porque es mayor a 1. Entonces no podemos decir que esto sea menor a 7/4 elevado a la k. Esto no es verdad. Aparentemente, pues no hay manera de demostrar la implicación utilizando nada más esta suposición. Entonces, pues bueno, vamos a utilizar esta otra variante del principio de inducción. Para n igual a 1 ya tenemos demostrado que se cumple la propiedad. Vamos a empezar directamente. En el segundo paso le voy a llamar 2', supongamos que P de 1, P de 2, etcétera, hasta P de k-1 son ciertas. Entonces, en particular, nos interesa P de k-1 como en este escenario, pero ahora podemos considerar también P de k-2, que es la expresión que estaría antes de este. Tenemos que, en particular, P en k-1 va a ser cierta, y esto significa que f de k-1, es decir, el número de Fibonacci en este índice k-1, va a ser menor a 7/4 elevado a la k-1. Vamos a llamarle ecuación 1. Y además, P en k-2 también va a ser cierta, y esto corresponde a fk-2, que va a ser menor a 7/4 elevado a la k-2 en este caso, porque la n vale k-2. Por nuestra definición de los números de Fibonacci, pues tenemos esto mismo. Fk es igual a fk menos 1 más fk menos 2. Y podemos ahora hacer uso de estas desigualdades. Como estos números se están sumando y son positivos, pues podemos simplemente decir que fk tiene que ser menor a la suma 7/4
elevado a la k menos 1 más 7 cuartos elevado a la k menos 2. Y pues ya de aquí simplemente vamos a factorizar. Esta suma va a ser igual a 4 séptimos, que corresponde a este exponente menos 1, por 7 cuartos elevado a la k. Y de manera similar, para este otro término vamos a tener 4 séptimos elevado a la 2, en este caso, que multiplica a 7 cuartos elevado a la k. Y ahora sí factorizamos. Tendríamos 1 para todo este término, más, de aquí nos van a quedar 4 séptimos, que va a multiplicar a 4 séptimos por 7 cuartos elevado a la k. Porque la diferencia entre los dos términos es que en este tenemos un factor 4 séptimos adicional. Y pues nada más simplificamos esta suma, que sería igual a 7 más 4, 11 séptimos, que multiplica a 4 séptimos por 7 cuartos elevado a la k, y realizamos la multiplicación. 44 sobre 49, que multiplica a 7 cuartos elevado a la k. Obtuvimos ahora un resultado diferente al de este caso. De este lado, el factor es mayor a 1, pero de este lado es menor a 1. Entonces ahora sí podemos decir que esta expresión es menor a 7 cuartos elevado a la k. Y entonces, en conclusión, fk es menor a este valor. Fk es menor a 7 cuartos elevado a la k. Y esto es lo que queríamos demostrar, porque con esto ya demostramos la implicación. Bueno, en realidad aquí hay un pequeño problema que queda pendiente por resolver, porque si nos damos cuenta, aquí pues estamos suponiendo que la propiedad es cierta para todos los valores anteriores a k. Sin embargo, en la demostración utilizamos dos valores. Hasta aquí no hay problema. Finalmente, si todos son ciertos, pues podemos escoger los que queramos. Cada uno es cierto por sí solo. El detalle es que este número de elementos que estamos tomando de aquí es fijo. Son siempre dos elementos. No es que vaya variando conforme nos alejemos. Y entonces aquí tenemos un problema cuando n vale 2, porque estaríamos utilizando el valor f1, pero en este caso
pues ya sería F0, que no lo tenemos definido. Y en realidad, estrictamente, esta propiedad de aquí tiene que ser cierta para todo K mayor que 1. Es decir, la implicación se tiene que ir cumpliendo conforme nos vamos recorriendo en la serie. Y tenemos que empezar demostrando que es cierta para K igual a 2. Porque bueno, para K igual a 1 ya la demostramos, es el caso 1. Pero entonces para K igual a 2 tenemos nada más la certeza de que cayó la primera ficha. Y entonces esta parte de aquí no nos funciona porque solo tenemos una ficha y aquí estamos considerando 2. Ya a partir del valor 3 ya no hay problema porque para n igual a 3 o k igual a 3 en este caso ya tenemos los dos valores anteriores. Ya podemos considerar estos dos y ya a partir de ahí, para demostrar la implicación sobre 4, pues ya tenemos definidos los valores para 2 y 3 y así sucesivamente. Es como una ventana deslizante de dos elementos. Entonces, pues bueno, en realidad hasta aquí la demostración no es válida porque no sabemos qué pasa cuando n es igual a 2. Y si no fuera el caso, que la propiedad es cierta en ese valor, pues ya todo lo demás no se cumpliría. ¿Cómo resolvemos esto? Pues simplemente demostrando el caso específico para n igual a 2. Y con eso ya llenamos ese hueco que quedaba por ahí pendiente. Importante considerar los cuantificadores. A veces por simplificar un poco la discusión, pues se llegan a omitir, pero cuando menos hay que tener en mente para qué valores se tiene que estar cumpliendo todo lo que estamos diciendo. Vamos a preguntarnos qué pasa con P de 2. Pues bien, F2 es igual a 1 por definición de los números de Fibonacci. Y luego 1 es menor a 7/4. Es decir, P de 2 es cierta, así como no fue cierto para P de 1. Podríamos, bueno, en caso de que fuera necesario, considerar esto que ya sabemos sobre P de 1, porque eso ya está demostrado. Pero bueno, en esta demostración en particular, pues no fue necesario. Entonces ahora sí, encontrando esta desigualdad, ya se llena este hueco y queda la demostración completa. Entonces en realidad terminaríamos formalmente en este punto.